Audiolibros Perú es un proyecto educativo alternativo que pretende facilitar una nueva forma de acercamiento a la lectura de textos en español. Bienvenidos. Abril de 1865. Un país, recobrándose de una tragedia inimaginable, se enfrenta a un nuevo tipo de duelo. Justo cuando se apaga la voz de los cañones, tras 4 años de guerra civil, la bala de un asesino acaba con la vida del hombre que había mantenido unido el país durante aquella guerra, justo en el momento de su triunfo. Durante los 4 años que estuvo en la Casa Blanca, los Estados Unidos se transformaron definitivamente. Aunque desgarrado por la guerra civil y de secesión, de nuevo era un país unido, y la esclavitud, la causa última de la guerra, había sido relegada al recuerdo. Abraham Lincoln, el 16º presidente, era uno más de los 620.000 compatriotas víctimas de la guerra. Mientras el tren funerario se acercaba a Springfield, Illinois, se estaba completando un gran viaje americano. Un viaje que había empezado en la oscuridad. Abraham Lincoln. Cuando mi padre se instaló aquí, esto era la línea fronteriza. El rugido de la pantera llenaba la noche de miedo y los osos buscaban sus presas por aquí. Abraham Lincoln. Lincoln y su leyenda nacieron en la inhóspita y boscosa frontera de Kentucky. Su abuelo había traído aquí a su familia desde Virginia alrededor del 1780 y había muerto a manos de los indios cuando trabajaba en sus tierras. Su hijo Thomas continuó la labor de cultivar la tierra y formar una familia. El 12 de febrero de 1809, en una pequeña cabaña de troncos, su esposa Nancy dio a luz un hijo al que llamaron como a su difunto abuelo, Abraham. El joven Abraham pasó su niñez en pequeñas cabañas, pues Thomas iba de un lado a otro por Kentucky e Indiana en busca de tierras más fértiles. Para Abraham y su hermana Sarah, la vida era un constante trabajo físico, una vida de la que el joven Abe deseaba escapar a toda costa. A medida que iba creciendo, aumentaba en Lincoln su deseo de tener una vida mejor, de vivir mejor de lo que había vivido su padre, de acceder a una educación que le capacitase para ir más allá del trabajo manual. No era simplemente el trabajo físico lo que desagradaba a Lincoln, sino la manera en que su padre le trataba. Le pegaba. No es que le maltratara regularmente, pero solía darle una bofetada con bastante frecuencia por travesuras sin importancia. Le trataba como a un esclavo, y una de las principales razones por las que Lincoln odiaba la esclavitud era por la forma en que su padre le había tratado de niño. Le resultaba fácil identificarse con los esclavos. Abraham encontraba el afecto de su madre, Nancy. Pero cuando no tenía más que 8 años, su madre murió al beber leche en mal estado. Más adelante describiría aquella pérdida como la agonía más amarga de su vida. Su padre, que necesitaba ayuda para criar a sus 2 hijos, se casó con Sarah Bush Johnston, que aparece en esta fotografía. Ella tenía 3 hijos, así que las 7 personas se encontraron compartiendo una cabaña en Indiana. La nueva madrastra de Lincoln fue un don del cielo. Surgió entre ellos un cariño, y Sarah llegaría a admitir más tarde que quería a Abraham más que a sus propios hijos. Jamás conocí a un chico mejor. Nunca me dijo una mentira y nunca eludió sus responsabilidades. Sarah Bush Johnston Lincoln. Ella animó a Abraham en su pasión por aprender. A los 7 años, él ya había aprendido a escribir por su cuenta, utilizando una pluma de pavo y tinta de zarzamora. Lincoln apenas asistió a la escuela, ya que su padre le tenía trabajando en el rancho. El hombre que más tarde escribiría los más importantes discursos de su país, recibió menos de un año de educación oficial.
pero trabajó duramente para aprender por su cuenta. Cuando oía que alguien tenía un libro que le interesaba, era capaz de andar kilómetros para que se lo prestasen. Se sentaba y lo leía. No era solo absorber información, intentaba determinar qué pensaba él sobre tal cosa o cómo encajar una idea o un pensamiento para que fueran útiles para él. Recuerdo cómo me enfadaba cuando alguien hablaba de algo que yo no podía entender. Cuando estaba intentando captar una idea, no podía dormir hasta que conseguía entenderla. Abraham Lincoln. La pasión de Lincoln por el estudio estaba incentivada por el desprecio que sentía hacia su padre, que apenas sabía escribir su propio nombre. El padre de Lincoln le sirvió de modelo negativo. Consideraba que su padre tenía falta de ambición. Era perezoso. Lo contrario a un intelectual. Veía en su padre todo lo malo de lo que él quería huir. Según la ley, Lincoln tenía que trabajar para su padre hasta los 21 años. Una de sus últimas obligaciones fue hacer estacas para vallar el nuevo rancho de su padre en Illinois, cerca de Decatur. Después, Abraham se fue de casa definitivamente para convertirse, según él mismo dijo, en un trozo de madera a la deriva. En 1831 llegó a un pueblo de comerciantes en Illinois, cerca de Salem. Fue su primer contacto con la vida urbana. Aunque no tenía más que un centenar de habitantes, tenía un juzgado y un club de debate. Lincoln trabajó como dependiente en una tienda de ultramarinos y pronto se hizo muy popular tanto por su honradez como por contar infinidad de historias divertidas. Cuando Lincoln hablaba a la gente le escuchaba. Aprendió a contar historias y a recogerlas, tanto alrededor de las estufas como frente a los escaparates o en los juzgados. La facilidad narrativa de Lincoln le ayudó a disimular la inseguridad que sentía por su origen humilde y con pocos estudios. Era bastante solitario. Pasaba mucho tiempo pensando y dando vueltas a las cosas. Sufría de lo que él llamaba melancolía y estuvo a veces muy cerca de una verdadera depresión. Creo que en algunas ocasiones intentaba compensar su melancolía con el sentido del humor y los chistes. Lincoln decía que su objetivo era ser estimado por sus compañeros. La primera oportunidad se le presentó en 1832, cuando los indios, al mando del jefe Halcón Negro, intentaron recuperar por la fuerza las tierras de su tribu. Jóvenes aventureros, Lincoln incluido, se apresuraron a presentarse voluntarios. Los milicianos elegían a sus propios oficiales, y la compañía de Lincoln, por aplastante mayoría, le eligió a él como capitán. Más tarde diría que aquello le había complacido más que ningún otro éxito. Sentir el aprecio de sus compañeros milicianos fue un enorme impulso para la autoestima de aquel hombre, que se sentía un tanto inseguro de su identidad y un poco avergonzado de su pasado. Creo que entonces empezó a gustarle ser elegido. No lo había intentado, sencillamente le habían elegido. Entonces pensó que era agradable ser elegido para hacer cosas. Cuando al cabo de unos meses terminó la guerra contra Halcón Negro, Lincoln, otra vez de civil, intentó ser elegido para algo más. Con solo 23 años iba a presentarse como candidato a la Asamblea Legislativa del Estado. La política le atraía. Aquel dependiente de una tienda de comestibles de New Salem, de 23 años de edad, decidió presentarse a la Asamblea del Estado. Aquel hecho decía mucho de su ambición y confianza en sí mismo. Solo un año antes, Lincoln estaba, según sus propias palabras, sin amigos, sin educación y sin un penique. Lincoln no creía que hubiese nadie tan bueno como él. Eso le motivó y le hizo ver que allí había un lugar para él. Su primer intento fracasó, pero insistió de nuevo 2 años después y